Cuando mi hermano Ariel murió, ¿sabes qué fue lo que yo hice? ¿Qué le trae a la mente este disco? Y ahí en la pera se volteó y dio una maroma y mató a una familia y fue algo muy triste. Y perdieron la vida 3 de mis muchachos. Y pues se derrumba todo. A ver si no dejó abierta don Víctor, ¿eh? Porque ahí tengo unos discos ahí. Imagínate. Qué diferencia de barrio. No estuviéramos en mi barrio porque yo hubieran robado en la esquina el de la tienda. La pachanga la castigo, lo mismo moler un sol. Los rojos son cumbias, los verdes son salsa. Yo no me imaginaba que los fueran a acomodar así. Supuestamente él me hablaba en español. Hello, my friend. Aquí estaba el precio, $30. Este es $70. $70. El guaguancó lo maltrato, yo soy el negro. Si nada más que nos dé el precio, ahorita nos lo llevamos, Richard. Mira, te puesto que si vienen y le ofrecen mucho dinero a Don Vic, no los va a vender. ¿Cuánto quiere don Víctor? En otra colonia más visitando una leyenda sonera. ¿En dónde estamos ubicados, mi querido Memo? Estamos en la colonia Álvaro Obregón y la neta estamos entrevistando y visitando un maestro con toda la extensión de la palabra maestro de una de las familias más famosas, sonideras, coleccionistas de la Ciudad de México. ¿A quién estamos entrevistando, mi buen Richard TV? Así, mis amigos, estamos entrevistando o vamos a entrevistar a Víctor Pérez, Amistad Caracas, una de las grandes personalidades en el mundo sonidero. Ya quiero entrar, quiero ver primero si está, vamos a tocar a ver si está. O nos dejó plantados. O nos dejó plantados. Esa entrevista es un documento para todo el mundo que le gusta la música tropical. Tuvimos la noticia de que tuvo un accidente. Queremos también ver que esté bien de salud, porque pues estamos preocupados que Richard TV está para apoyar y esperemos que esté bien de salud nuestro gran amigo Víctor Pérez. A ver en qué lo podemos ayudar. Así es. Con mucho respeto y con mucho cariño. Aquí estamos viendo el donde traslada su equipo de audio. Sabemos que lleva años con este camioncito, mi querido Memo Mix, y de verdad se ve impresionante. Pocas veces que he alternado con este gran maestro, es un sello ya. Llegar a un baile, si no está la camioneta, no está él, ¿eh? Y aquí donde trae todo el sabor de la música. A ver si no la dejó abierta don Víctor, ¿eh? Aquí ahí tengo unos discos ahí, güey. Imagínate. La deja abierta. Qué diferencia de barrio. Se siente muy tranquilo aquí, mira. No estuviéramos en mi barrio porque yo hubieran robado en la esquina el de la tienda. Vamos a marcarle a ver si ahorita nos va a contestar, pues para que nos abra, porque ya estamos aquí afuera. Su llamada está siendo transferida y se cobrará al terminar los tonos siguientes. Pues vamos a tocarle. Ahí está el timbre. Ah, está el timbre. El agua. Ahí está, era. ¿Cómo estamos, mi querido Víctor? Un gustazo. El gusto es mío. Abrimos la camioneta. Está abierta, don Víctor. ¿Está abierta, don Sí, Miguel? ya se llevaron de seguro los La discos cabina. y todo. Ahorita la cerramos. Estamos para platicar sobre una gran historia, un conocedor de música salsa. ¿Qué más, mi Memo Mix? Para que el público sepa. Guaguancó, salsa en línea, guarachas, cumbias, pachanga, charangas, de todo un poquito este gran maestro. Tenemos que transmitir nuestras vivencias, nuestras experiencias, para que la gente joven no se tropiece con la misma piedra con la cual nos tropezamos nosotros, la brinquen y vayan un poquito más adelante y logren hacer más cosas de las que nosotros hicimos, porque de eso se trata. Enamorado estoy de ti, ilusionado, esperando tu regreso yo. Para mucha gente nombran este lugar como el Castillo del Caballero y a mí me da risa. Salió de la misma gente que ha llegado a venir aquí a platicar. Fíjate que ahorita que hizo esa seña Memo, hay una situación muy peculiar con la foto de Ariel. Yo no lo hice a propósito, nada. Yo puse el cuadro de Ariel ahí. Hubo una persona que se subió ahí las escaleras y de ahí sacó la foto. Llegó a su casa y la vio. Dice, no puede ser. Dice, don Víctor, le voy a enviar la foto de su hermano. Y ya cuando me la enseña, la luz esta hace un efecto que parece que Ariel tiene su aureola. Y ahora pues ya menos muevo el cuadro. A pesar de los años que han pasado, se sigue hablando de él y muchos dicen que él formó y fue pieza fundamental en el mundo sonido que actualmente tenemos. Ahí lo que funcionó, el equipo que hicimos. Y él dio la cara, él dio la imagen. Si tú tienes a tu lado un buen DJ, tú vas a poder dirigirte a la gente con propiedad. Y el DJ tiene tiempo de hacer su función. Yo una de las mejores escuelas que veo, el Pancho. Pero está Chucho con sus audífonos. Está el locutor que le toca en turno. 2 o 3 recibiendo los saludos. Y llegabas a ver 4 Panchos en una noche. Me están pasando muchas cosas en la cabeza porque todo lo que ha hecho es verdadero. Hay que tener una persona siempre a un lado para hacer bien tu labor.
hablo sobre mi concepto Memo Mix. El que está atrás es mi papá, mi tío. Oye, ponme esto. Yo ya me enfoco estar atento de los saludos, de qué están bailando, de qué no. Y yo me quito esa preocupación de que, ya cuando acabe la rola, pues ahí tengo el fondo y mi papá va a ser el que va a poner la otra rola. Entonces, todo lo que está diciendo Don Vic es sabiduría pura, hermano. ¿Cuál era su labor que tenía usted con Ariel Pérez? Pues aparte de ser yo su hermano mayor, el creador del sonido, quedamos huérfanos, él se queda de 6 años, yo no nada más fui su hermano, fui su papá, yo le llevaba a la escuela. En la escuela no me permitían que firmara boletas porque era menor de edad. Si no teníamos otra persona, yo compraba uniformes, compraba libros, pues tuvieron que aceptar. Entré a trabajar a una fábrica de discos, ya hace tanto, a la CBS. Ahí entra el gusto, entro a trabajar. Jovencito, me comía yo el mundo, deseoso, ganas de vivir, ganas de progresar. Y mi hermano Ariel, 6 años menos que yo, no entendía qué era esto. Yo ya me iba a mis primeros bailes, yo escogía mis sonidos que más me gustaban. Empezamos con lo del sonido. Ariel era mi ayudante. Tuvimos las primeras luces movibles en el ambiente sonidero, porque en ese entonces usaban los reflectores, pero los poníamos fijos. Se me dio la idea de que estaba la quinceañera y abarcaba para allá y para acá y no teníamos 2 reflectores, nada más uno. Entonces yo puse a Ariel con 2 trapos, con el reflector arriba del azote allí. Caminaba la quinceañera para acá y iba Ariel. Caminaba para acá y allí iba Ariel. Nosotros veníamos con la intención de hacer las cosas no en contra de lo que estaba establecido, no faltarle el respeto a los compañeros, pero había creatividad. Yo inclusive cuando no iba yo a las tocadas, mira, hermano, tengo la posibilidad de quedarme a velar, vamos a ganar tanto dinero. Y si tú te vas a la tocada, ganas tanto. Lo juntamos y podemos comprar otro Ratzo. Sí, hermano, sí me aviento. Le dejaba yo sus mapitas, cómo se conectaban los aparatos. Los discos yo se los separaba. Acá están 10, que son los básicos para que toques. Si tú ves los discos, la cinta azul, la cinta amarilla, la cinta roja y la cinta verde tenían un significado. Entonces nosotros ya traíamos nuestra caja separados. Los de la cinta blanca, que por allá hay algunos, eran los fondos musicales. La cinta amarilla, los peruanos. Los rojos son cumbias, los azules son guarachas, los verdes son salsa. Yo no me imaginaba que los fueran a acomodar así. Yo traía mi caja. Cuando la ve Ariel me dice, oye, qué magnífica idea, hermano. No tiene uno que estar batallando. Que ahora ponte una guaracha, ching. Y se veía pues más ad hoc. Ahora que se vino la fiebre y que estabas tocando, te he observado. Oiga, don Víctor, ¿tiene pelotero a la bola? Sí, la tengo, pero no la vendo ni la doy. Hay que respetar al muchacho, porque el muchacho no le dijeron, ven, tócate esta, y ya fue el éxito, así, con una varita mágica. Ahí hay cabeza, ahí hay lucha, ahí hay esfuerzo. Cuando salimos con este concepto de Memo Mix, mi papá traía la escuela de todos ustedes, de Pancho especialmente, que vamos a tocar que las clásicas, que esto yo le decía, papá, no, el público ya no es el mismo que va a los bailes de antes. Sí siguen yendo, pero ya son muy pocos. Entonces yo le digo a mi papá, si este disco trae la buena, la A, vamos a ver del lado B, a ver si trae otra. Y es lo que nos funcionó, sacar las cosas distintas, enfóquese a lo diferente. Siempre les he dicho, la unión hace la fuerza. En aquella época, sin tecnología, sin nada de nada, ¿a dónde es donde se iba a comprar la música? Te puedo contar que yo ya tenía discos, me inquietaba a mí mucho la música peruana. Yo ya tenía música salsa de Perú. Tenía yo un chalán que venía y me decía, ¿estás oyendo salsa? ¿Cuál es esa? ¿Lloradas? Es peruano, son bien copiones. Y me reía, porque sí es cierto, todos los covers los hacían los peruanos. Ariel ya estaba enfilado, ya iba bien fuerte y todo. Pues él tuvo nexos con una persona que venía del Perú. La señora se llamaba Tiki Casolo, peruana la señora. Pero no quiero menospreciar a Ariel. A Ariel le gustaba mucho la música y él decía, sí, esto, sí, no. Pero no tenía paciencia para estarlo oyendo. Entonces un día me dice, hermano, la señora Tiki me debe un dinero. Pues la señora no es mala gente ni nada, pero me dijo que trajo unos discos del Perú. Que voy y que veo, entonces, oye, autor. Ya empecé a ver compositores, autores y todo eso. Pues ahora todo eso se ha perdido, ¿no? Con que la melodía suene bonito, ya no te fijas quiénes están los coros. Me los traigo sin oírlos. ¿Cómo cuántos eran? 50. Luego los voy oyendo, fue pago de 3 veces lo que le dieron a Ariel. Tuve la certeza de agarrar algunos dobles. Si está bueno, pues uno para Ariel, uno para mí. Ahí venía la camada de ¿A dónde va el amor? La de Quiéreme. Le hablo a Ariel. Le digo, te vas a emocionar, hermano. Descubrimos la mina de oro y empieza a tocar. Ay, hijo, no. Y reforzado por mí, que yo iba creciendo con mi sonido, éxito tras éxito. ¿En qué año estamos hablando de eso, Bondi? En los 80s.
En aquella época, hablando de los 90s, discos que eran la sensación en México y que no había. Por eso te digo que no quiero entrar en polémica con algunos otros coleccionistas, porque ellos han tenido los discos, pero a destiempo. No los tocaron antes, cuando fue el nacimiento de esos discos. Por ejemplo, El Negro que Más Baila. ¿Desde cuándo lo tengo a 30 y tantos años? ¿Y hasta cuándo fue a aparecer? ¿Y cuál es la cosa, mano? Que no me lo vas a creer. La grabación que empezó a salir en pirata fue mía, mano. Se la dio un muchacho y él la prestó y la sacaron. Y yo tenía 2 discos. Uno, que fue el primero que tuve, que fue el que le compré a don Manuel Perea. Nunca lo quería yo destapar para no saber. Si yo no sabía quién la tocaba, pues la gente menos, ¿no? Y un día me entró la curiosidad, ya vi, y le encargué y que me lo traen. O sea, yo tengo 2 discos originales de eso. Mi sueño dorado era, desde chiquillo, algún día viajar a Nueva York. No tuve la oportunidad, quedaron truncados mis sueños al morir mis padres. Por el sonido me llevó a Nueva York. Llegué con un señor que era muy peculiar, tenía un sillón como estos. No sabía nada de español. Hello, mexicano, ¿cómo estás? Supuestamente él me hablaba en español. Hello, my friend, aquí, ¿me trajiste mis tacos? Ya estaba un relajo. Tenían aqueles 3 pasillos y hasta atrás las cajas con los 78 y los 45. No, un lugar. Me digas que me emociona. Un lugar, sí, eso me pasó a mí. Yo quería estar ahí todos los días, desde las 8 de la mañana hasta que cerrara el señor. Y empiezo a encontrar temas. Yo sí sabía que existían, pero no pensé que una persona los pusiera a venta nueva. Te voy a decir por qué. Porque yo antes había llegado a Queens, al Bronx, y a donde había discotecas. Yo conseguí una colección que se llama Soneros en Clave, de compactos. Pues no conozco ninguna orquesta, a ver este. Conozco 7 volúmenes y los traigo a México. Y voy con el Morusa y le digo, oye, ¿conoces estos? ¿Qué es eso, don Víctor? ¿De dónde los trago? ¿Qué? Sáqueme una copia, don Víctor. No conocía al Morusa tampoco. ¿Esas orquestas qué? Preguntamos por ahí a alguna otra persona. No, digo, ¿qué las inventarían? No había internet. Empezamos a investigar. Esos discos para mí fueron la Biblia. Eso fue lo que desató todo. La gente a ir a Colombia por las copias, las 18 copias, la Orquesta La Soledad. Hablando de Guaguancó, Poderosa, Brooklyn, Moderna. Ahí venía. No más. Inclusive, ahorita que está de moda, yo lo traje por primera vez, el disco de Jimmy Sutumbao. No lo conocía nadie, yo lo traje a México. Yo lo traje y les digo, mire, ahí está el disco. Y Poncho, ¿qué es? Traje el de la Orquesta Fantasma Cerrado. El Morusa, a ver, qué tiscazo. A conseguirlo. Te voy a contar la magnitud de ese disco de Jimmy Sutumbao Moderno. Hay una página en especial que vende discos y donde se basan todos los vendedores para sacar el precio. El LP de Jimmy Sutumbao Moderno, el original, nunca se había vendido en internet. Hasta hace apenas como 7 meses una persona lo puso y el disco se vendió en 105,000 pesos. El disco original. Imagínate la magnitud, 105,000 pesos, Richard. ¿Qué te vas a comprar con eso? Te puedes comprar un carro, güey. Sí. Te voy a contar la otra, la Orquesta La Poderosa, güey. Ese disco se vendió en Discogs en 140,000 pesos. Ahí está el registro, güey. Está la foto. Ahí nadie te va a poder decir, no, está bien caro, está bien barato. Ahí está puesto, güey. Ese me lo dieron porque fui el primer sonido reconocido que empecé a editar las canciones. Ahí fue donde hice yo Pala Paloma. Es el disco de platino, 2 millones de copias, que nadie se había atrevido. Te voy a dar una sorpresa, Memo. Yo tengo un disco que yo sé que nunca va a existir un disco único. 20 años que no lo toco. Siempre que tocaba con Ariel, lo ponía. Hay gente que ahorita me lo ha estado pidiendo. ¿Sabes qué melodía trae? La novia del caballo viejo. Es el mismo, pero habla de una yegua. ¿Te imaginas el caballo viejo cómo pegó? No es un cover, es una canción diferente, es como una contestación. ¿Esta de dónde la sacaba Don Vic? Los recostaba de las revistas. Yo tengo un par igualito. Estas. Aquí estaba el precio, costó $30. Este es 70. $70, este como 1,400 pesos. Este es cubano. Esta guaracha tú la debes de conocer porque fue muy famosa en México. Se tocó en disco pirata. Y ahora lo han tocado en compacto, pero está padrísimo ahorita para tocarla en este momento. Pues ya nada más que nos dé el precio, ahorita nos lo llevamos, Richard. Este es el que usted trabajaba con Ariel. El otro, el que no tiene portada. Es el de Ariel. Para que no lo viera la gente. Y también lo tiene aquí. Sí. ¿Qué le trae a la mente cuando lo ve Don Víctor, este disco?
Mi hermano, porque ya han pasado los años y yo lo extraño. Y él presentó esto, los hizo a su modo y los éxitos que yo se los daba, yo tenía fe en él y lograba hacer el éxito. Y qué bueno. Y toda la discografía que tenía Ariel. Los discos sí me dio Ariel alguna vez dinero para comprar, pero la mayoría yo se los llevaba. Cuando él murió, tenía ahí parte de su repertorio. Yo los quise recobrar, no me dejaron. Dice la gente, no, que yo le robé el sonido, que yo es porque después me veían con parte del sonido de él. Yo lo compré, yo tengo las pruebas. Cuando mi hermano Ariel murió, ¿sabes qué fue lo que yo hice? Yo registré el nombre, porque el nombre me pertenecía. Yo le puse Amistad Caracas y yo pago derechos y desde ese entonces tengo 28 años con el nombre registrado. Tengo registrados el nombre del caballero, tengo registrados los logos, el sonido, los colores. Pero yo con la mano en la cintura podía haber parado todo eso y no lo hago. Ya si el nombre se hizo grande y todo, y de ahí les da para comer, si a mí me da para comer, pues hay que seguirle echando ganas, pero no echarle basura, ¿no? Este lo compré en un viaje en Chicago, en un lote de discos que estaban así los discos. Y me dice el señor, si se los llevan todos, se los doy de $1. Pero si son escogidos, $10, $15. Iba yo con Chucho. ¿Chucho González? González. Entonces Chucho se agarró un lado y yo me agarré del otro. Yo agarré casi puras joyitas, porque después me dijo, si agarraste los buenos. Y él agarró mucho fruco, pero vino aquí y los vendió a triple, cuádruple. Yo agarré en esa portada. Nunca lo había visto. Conozco el de donde están sentados, el de ladrillo, el de la mano con sangre, y no lo había visto. Es el americano. Yo tengo el promocional Scorpio, ¿no? Sí. Si pudiera preguntarle a la luna y a las estrellas. Del que ocasionó el desastre en todo México. Es el que tocó Ariel. Ese es el del negro que más baila. Es este mismo, pero ese con portada y ese sin portada. El negro que más baila tiene historia. Hasta hace 8 años yo preguntaba, ¿quién es? No me sabían decir. Un disco bien difícil, bien caro, bien escaso, que caracteriza a la familia Pérez. Este es su disco donde se hicieron los éxitos. Es el que se tocó. Ya con los años después compré y no me costó caro, ¿no? ¿Cuánto le costó, don Víctor? $1,000. Yo soy el negro que baila bueno. Por ahí alguien dice que es la joya de la corona. Lo bueno es de que tengo la joya del rey y de la reina. No manches. Tengo los dos. Esto es historia pura, hermano. Mira, te puesto que si vienen y le ofrecen mucho dinero a don Vic, no los va a vender. ¿Cuánto quiere don Víctor? No. Mira nomás. El Chachagüere es esta misma marca. Sí, los discos SMC son discos bien caros, hermano, la verdad. Este disco se llama Guajiro Cubano. Este es el original. Queremos que el público sepa la situación que le pasó. El primero fue en el 2000. Yo mandé los camiones, íbamos a tocar a Cuernavaca, en un lugar que se llama Potla. Tenía yo los 2 camiones y la camioneta con la planta de luz. Yo pasé por 3 Marías y no vi a mi camión. Se descompuso uno de mis camiones. Ahí lo dejaron para que lo repararan de los frenos. Llegamos allá, nomás había un camión, se enojó la persona con la cual íbamos a tocar. En el camión lo llevamos reatascado. El muchacho que se quedó de responsable con el camión, ya pasando las horas que le arreglaron el camión, me quiso alcanzar. Y ahí en la pera se volteó y dio una maroma y cayó encima de un carro que venía en sentido contrario en el carril. Mató a una familia y fue algo muy triste. Muy triste y muy complicado, algo que no le deseo a nadie. Yo cuando llegué, cuando me dijeron a las 5 de la mañana, pues mi camión estaba ahí tapando, estaban las grúas tratando de levantar. Los pueblerinos se robaban mis drivers, se robaban mis balas y algo muy doloroso. Y aparte las muertes, 3 personas fallecieron ahí. Lo económico pues lo dejamos atrás, ¿no? Pérdida de vidas. Yo creo que si un sonido crece con la ilusión de dar un espectáculo, de ir a los bailes, de causar risas, ambiente, música, pero no tristezas. Y a nosotros nos tocó ese lado. Pasó el tiempo y me dio a mí una inyección como para seguir luchando, seguir trabajando. Vendí parte del equipo, me presentaba primero con un camión. Las exigencias del sonido ya eran más. Ya empezaba yo a ir otra vez con los 2 camiones a Puebla. Ya me tocó tocar con los primeros bailes con el Samurai. Y me contrataron para ir a tocar en el atrio de una iglesia en San Andrés Cholula. Y en el kilómetro 42.5 se me desvieló un camión. Lo forzaron mucho el chofer. Entonces decidimos ya no ir. Fui por una grúa a San Martín y todo. Ese fue el segundo accidente que tuve. Ese fue hace 10 años, en el 2013. Les dije a los muchachos que estaban en Río Frío que se regresaran. Y a la hora de que ellos venían de regreso, a 200 metros de donde nosotros estábamos, del lado contrario, se volteó. Y perdieron la vida 3 de mis muchachos.
algo pues muy triste que no le deseo a nadie y pues se derrumba todo el trabajo de años, los esfuerzos, las ilusiones, las familias de los muchachos. Se complica la vida muchísimo. No perdí el ánimo. Lo único que hice fue animar a mis hijos para que ellos le hicieran bien. Y creo que hasta la fecha, pues ahí vamos, despacito. Pues fíjate, mi querido Memo, qué gran historia por parte de nuestro amigo Víctor Pérez. De verdad, mi querido Víctor, yo te agradezco mucho por abrir las puertas. Tu lugar, que es un tesoro, de verdad, mi querido Memo, un lugar impresionante. Y mi querido Memo, antes de despedirnos, ¿te gustaría decir algo más? Muchas gracias, don Vic. Sabemos que usted es una persona muy ocupada, que nos haya brindado este espacio, y yo siempre le he dicho, la música es bendita y no a cualquiera le puedes enseñar tus cosas, y mis respetos y muchas gracias. Esta es su casa. Comenten debajo del video qué tal les pesa esta gran historia. Vamos a dejar sus teléfonos, don Víctor, para que le hable la gente, que lo contraten. Visitando una leyenda, las aventuras de Richard TV y Memo Mix. Gracias, Memo, nos vamos. No, gracias, bye. Gracias, don Víctor.